Entonces, tengo aquí algunas notas. Como verán, el título de hoy es Revelación y entre paréntesis Apocalipsis. Hoy el PowerPoint está medio pobre, así que si tienen sus Biblias electrónicas o de papel, vamos a leer ahí. No sé si hay alguna acá para facilitar, y si no, compartan, porque no pude transcribir todos los pasajes bíblicos que quiero que veamos, ¿sí? Bueno, ¿por qué puse Revelación y abajo puse Apocalipsis? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería el motivo oculto en mis intenciones por el cual puse Revelación y no puse Apocalipsis solo? Muy bien, porque si nosotros tomáramos el hábito que habitualmente se tenía en el Antiguo Testamento de nombrar al libro de la Biblia con sus primeras palabras, las primeras palabras, ¿cuáles son? A ver si abrimos ahí Apocalipsis 1. Apocalipsis 1:1. ¿Qué dice? La revelación, ¿sí? Muy bien, ese es un motivo. Y hay un segundo motivo, que Apocalipsis y revelación significan lo mismo en dos idiomas distintos, ¿sí? Apocalipsis en griego y es revelación en castellano. Es decir, Apocalipsis o revelación es decir lo mismo, ¿ok? Es una palabra griega que pasó al castellano como muchas tantas, ¿sí? Su traducción sería revelación. ¿Y qué significa revelación? Pensá nomás ahí, tratá de descuartizar esa palabra y ahí vas a obtener el significado de la palabra revelación. A ver, algo que se revela. Jugate un toque más, Benítez. Algo, sí. ¿A qué te suena vela? Vela. Sí. Otra cosa. Trasladate a 2000 años atrás. No, no. Algo más sencillo, así. Del atuendo, del atuendo. El velo. Algo que cubre, ¿sí? Entonces, revelar es quitar el velo, ¿sí? Bueno, está con la fotografía porque, bueno, ustedes no habían nacido todavía, pero había una época donde vos no tenías nada y de repente se quitaba el velo ahí y aparecía la imagen en el papel. Entonces, revelar significa quitar el velo. ¿Y el velo qué hace? Un velo. Oculta, cubre. Entonces, revelar es descubrir a partir de quitar un velo, algo que no me permite ver y después lo puedo ver, ¿sí? Eso como la Polaroid, muy bien. Eso es lo que significaría la palabra. Entonces ahí estamos ya en nuestro segundo punto, el nombre. ¿Por qué puse significado clásico y significado para el pueblo de Dios? Porque esta palabra griega, Apocalipsis o como se pronuncia en el griego no lo sé, no es una palabra que se inventó en la época del cristianismo. Es una palabra antiquísima porque el griego es un idioma muy antiguo. 500, 600, 800 años antes de Cristo ya se hablaba griego. Era como el inglés ahora, el idioma que manejaba un poco ahí la lengua franca. En esa época, la cultura que tenía el griego como su idioma, tenía un entendimiento de lo que es revelación o descubrir algo que antes estaba oculto. ¿Y qué era lo que ellos decían? Ellos decían que era el hombre el que a través de el raciocinio, el análisis, vieron los filósofos, el pensamiento, era el hombre el que podía descubrir, revelar
algo y acceder a un nuevo conocimiento. ¿Está bien eso? ¿Sí? Para ellos sí. Y en un sentido para nosotros, ponele. Pero cuando el pueblo de Dios, inicialmente el pueblo de Israel, después lo que nosotros conocemos como la iglesia primitiva, los primeros cristianos, empezaron a usar esta palabra, usaron la misma palabra, revelar, pero conforme a nuestro entendimiento, a nuestra creencia, nosotros ¿qué decimos? Que la revelación, quien corre el velo y quien nos deja ver lo que antes no veíamos, quien nos deja entender lo que antes no entendíamos, quien nos da el entendimiento, la luz y el conocimiento es Dios. Entonces, para un griego clásico, la revelación salía de él y podía entender su mundo. Para nosotros la revelación nos es dada, viene de Dios y Él es nuestra fuente de verdad, de conocimiento y de entendimiento. ¿Sí? Entonces los cristianos o ya el pueblo judío en la antigüedad cambió el sentido de esta palabra. ¿Sí? Sigue siendo la misma, pero para nosotros tiene un sentido diferente y está en sintonía con un montón de versículos bíblicos que hablan de este. Elegí uno que me gusta mucho, que lo memoricé de niño y siempre lo recuerdo. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Qué hermosa la promesa que Dios nos da, la convicción que nosotros podemos tener que aún en la noche más oscura, aun cuando esté el velo más denso puesto, nosotros gozamos de la promesa de Dios que Él nos va a revelar, nos va a dar el entendimiento y el conocimiento, porque Él está mirando, ¿no? Está mirando nuestros pasos y está guardándonos para darnos la sabiduría necesaria. ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí? ¿Podemos decir amén a esta verdad bíblica? ¿Sí? Amén significa es verdad. Es verdadero, ¿sí? Y lo deberíamos decir solamente cuando una verdad bíblica se está diciendo, ¿sí? Hay algunas prácticas, algunas iglesias que dicen, y esta tarde llovió, amén, amén, dicen todo. Cuando es verdadero es algo que está saliendo de la boca de Dios, entonces ahí podemos decir con toda convicción, amén. Es verdadero, es algo que nunca va a cambiar. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tiene de interesante este libro de Revelación o Apocalipsis? ¿Sí? El género literario, el tipo de estilo con el que está escrito. ¿Alguno de ustedes leyó alguna vez el Apocalipsis? ¿Sí? ¿Quién lo leyó? Le pegás una leída, no entendés nada, ¿no es cierto? Que las copas, que la trompeta, que un lío. ¿Por qué no entendemos nada? Porque es un tipo de género literario que está plagado, lleno de ¿qué? De símbolos, de simbolismo, ¿sí? Entonces es un tipo de escritura, no es lo mismo leer eso que leer Hechos de los Apóstoles, ¿no? Donde te van contando una historia. Ese es otro género literario, género histórico biográfico, ¿sí? Los evangelios te cuenta qué hizo Jesús, género histórico biográfico. El libro de Apocalipsis junto con otros libros de la Biblia pertenecen al género apocalíptico, se llama así, ¿eh? Pues tan característico que adquiere ese nombre, es la literatura apocalíptica. ¿Conocen algún otro libro de la Biblia que pertenezca al género apocalíptico? Daniel en algunos de sus pasajes, ¿no? No en todos. ¿Quién más? ¿Perdón? No recuerdo Isaías, creería que no. Ezequiel, Ezequiel tiene mucho de eso, ¿sí? Vos lo lees y es bastante parecido. La verdad, hermano, que Isaías no estoy seguro, puede ser algún pasaje, pero no lo tengo presente. Zacarías también. Y lo interesante es que hay otros escritos que no pertenecen a los escritos bíblicos inspirados por Dios, que también pertenecen a este género. Es decir, era un estilo de escritura que circulaba en esa época y era muy característico del pueblo de Israel, ¿sí? Ellos le pusieron
su marca registrada, ¿no? Entonces, esto es interesante porque cuando uno necesita hacer una interpretación de esta simbología, debería recurrir al texto mismo, pero otras veces hay que buscar información del uso de esas palabras y de esos símbolos en esa época, ¿sí? Esto es a título informativo. ¿Qué más podemos decir? ¿Dónde estaba Juan cuando escribió esto? Bueno, ahora voy a ampliar la pregunta. ¿Dónde estaba, pero no en un lugar geográfico? Digamos el dónde y el cuándo. ¿Cuál era la circunstancia o el momento en el cual él estaba cuando vio todas estas visiones que tuvo? Viejo y preso. Bueno, no lo sabemos exactamente. Sí, estaba viejo y la isla de Patmos era un lugar de reclusión. Pero a lo que voy es, en qué momento él se encuentra recibiendo esas revelaciones? No, él tiene una visión, recibe visiones, ¿sí? Él ve eso. Pero bueno, vamos, más fácil, 1:10, porque por ahí no estoy haciendo la pregunta correcta, entonces ustedes no me pueden responder lo que yo quiero que respondan. ¿Qué dice 1:10? En el día del Señor. Es decir, las visiones que él recibe eran en un día en particular, el día del Señor, ¿sí? Esto es clave. Ya empezamos a tomar algunos datos, ¿sí? Cuando él recibe la visión, dice que él estaba en el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? Ahí, mira, ahí podés buscar en el almanaque. ¿Cuál es el día del Señor? No, estábamos esperando esa respuesta porque es una respuesta bastante clásica, ¿sí? Técnicamente no sería el domingo. ¿Por qué? Porque en ningún lugar de la Biblia se menciona al día del Señor como el domingo. ¿Cómo se lo llama al domingo en la Biblia? No, Shabbat no. ¿Cómo se lo llama al domingo? El primer día de la semana. Y al lunes, el segundo día. ¿Sí? ¿Está? Entonces, vieron que vamos metiéndonos en la cultura, en la historia, ¿sí? El único día de la semana que tenía un nombre especial porque se lo recordaba y había unas cosas para hacer y no hacer ahí, es el Shabbat o el sábado, que sería el séptimo día de la semana. Entonces, no sería correcto forzar la interpretación y decir, no, este tiene que ser el domingo. Porque si bien hoy mucha gente piensa que el domingo es el día del Señor, eso es algo que incorporó la cristiandad tiempo después. Entonces no podemos interpretar lo de antes con un concepto que es de ahora. Tenemos que interpretar con lo que era de antes. Entonces, el día del Señor no es un día del almanaque. El día, va por ahí. Es una época. Vamos a decir, de desenlace. Entonces, si ustedes buscan en la Biblia, se menciona varias veces el día del Señor. Y te cuentan cosas que van a pasar. Yo elegí un solo versículo porque, bueno, tenemos que terminar este culto algún día, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, 2 Pedro 3:10. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. ¿Qué onda con el día del Señor? Bueno, sin entrar en detalles,
jodido, ¿no? Terrible. ¿Está? La cosa no va a ser sencilla. Entonces, sin entrar en detalle fino, podemos sacar una conclusión rápida y segura, es decir, tratar de pisar en suelo firme, es decir, el día del Señor es una época, un tiempo de juicio, y van a suceder un montón de cosas, pero más o menos así, es un día terrible, es un día de juicio, es un día donde se va a ver la autoridad de Cristo como ya el juez, y donde va a haber cosas que se van a destruir y demás. Todo esto no pasa en 24 horas, es una época. Entonces, Dios lo traslada en una visión, ese día no sucedió todavía, ¿sí? Pero en una visión lo traslada ese momento, y por eso todo lo que ve Juan, o gran parte de las cosas que ve, son cosas que tienen que ver con juicio, mortandad y demás, ¿sí? Porque él está viajando como al futuro, al día del Señor, y ahí ve cosas ahí. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Otra dato que aparece en este capítulo 1 y 2 es una situación geográfica. Ahí él va a hablar de comunidades, iglesias que se encuentran ubicadas en esta parte del mundo. ¿Cómo se llama esta parte del mundo? Hoy día la llamamos Asia Menor. En aquella época se la llamaba Asia, ¿sí? Hoy para nosotros Asia es China, pedazo de Rusia, todo eso, ¿no? Ese gran continente. En esa época le decían Asia, lo que nosotros hoy decimos Asia Menor, que es esa península que tiene el continente asiático y que prácticamente está pegado al continente. ¿A qué continente está pegado? Europeo, ¿sí? Europeo. Bueno, ahí están, miren. Circulito, ¿sí? Y después hacia la izquierda hay una península así, pareciera, eso es Grecia. Y después más hacia la izquierda hay un zapatito, eso es Italia, ¿sí? ¿Qué país existe o controla, se conformó en el Asia Menor hoy día? ¿Qué país está ahí? Turquía, Turquía, que para nosotros es muy importante Turquía. ¿Por qué? Claro, tenemos un obrero, misionero con su familia, por quien oramos, a quien le ofrendamos, y ellos están ahí predicando el Evangelio en esa zona. Bueno, esa zona fue la región que más creció en el Evangelio en las primeras generaciones de cristianos, ¿sí? El Evangelio comenzó a difundirse en lo que sería Medio Oriente, más o menos acá, ¿sí? Jerusalén, Judea, Samaria, y después fue hacia el noreste y de ahí pasó a Europa, y de ahí se extendió en todo lo que es el Imperio Romano, es decir, Europa y norte de África. Entonces esa zona fue una zona donde hubieron muchas iglesias que aparecen en el Nuevo Testamento, ¿sí? Las vemos en el libro de los Hechos, vemos Pablo escribiéndole cartas, mencionándolas. Entonces una región realmente importante. Muy bien, veamos algunos simbolismos que aparecen. ¿Cuál es un símbolo que aparece mucho en el capítulo 1 y 2? Bueno, otro que aparece más que el candelero. Un número, el 7, ¿sí? 7 espíritus, 7 estrellas, 7 candeleros, 7 iglesias, ¿sí? Entonces el número 7, solamente por la etimología de la palabra, es decir, por dónde nace el origen de la palabra en hebreo, hablaría de algo que está completo, ¿sí? O algo que es un todo, no sé si tenemos algún número nosotros en castellano que pueda representar que es todo, no sé, por ahí como decimos, no sé, al infinito, o decimos, te esperé 1000 horas, viste, una cosa así como que. Entonces,
a esto se refiere. Este número siempre va a dar la idea de algo que es completo, que es todo, que está lleno, ¿sí? Tengan esa imagen en mente. Otra palabra que va a aparecer muchas veces es la palabra ángel. Entonces, ángel no es un tipito que brilla y que tiene alas, ¿sí? Ángel significa mensajero. Por eso, muchas veces, y de hecho, en este capítulo 2 y 3, 1, 2 y 3, se le dice escribile al ángel, ¿sí? Y se le dan ahí, se le dicen unas cosas, se le hace unas advertencias. Es imposible que Jesús esté dialogando con un ser ahí celestial. Le está escribiendo a un mensajero de esa congregación, probablemente al liderazgo, o a quienes tienen que recibir el mensaje que Jesús le está dando y comunicarlo a la congregación. Entonces son personas que cumplen esta función de ser mensajeros. ¿Está? Después se habla de candeleros y se habla de estrellas, y podemos saber qué significan estos candeleros de oro y las estrellas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mismo texto bíblico nos dice qué significa. Entonces Juan ve una visión, 7 candeleros, y en medio de los candeleros unas estrellas, y vos decís, no, la estrella debe ser Júpiter. No, ahí te está diciendo, fíjate, 1:20. En este caso no. La estrella se usa muchas veces, como dice Máximo muy bien, la estrella de la mañana es una figura literaria para el Mesías, ¿sí? Pero aquí tenemos que ajustarnos a la interpretación que el mismo pasaje nos dice, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los candeleros y las estrellas que aparecen en este pasaje? Lo dice el mismo pasaje en el 1:20. Muy bien, y ángeles ya dijimos que son los mensajeros, ¿sí? Vamos al 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es el siguiente. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Quiénes serían estos ángeles? Los mensajeros, podés pensar en los líderes, los responsables. Entonces tuvo una visión y vio que en la mano del Señor había 7 estrellas. Pero tenés que pensar en qué. En el liderazgo, las personas que estaban llevando adelante esas 7 congregaciones, ¿sí? Son personas y están en las manos del Señor. Y los 7 candeleros que has visto, ¿qué son? Las 7 iglesias, ¿sí? ¿Te das cuenta que es todo un lenguaje simbólico? El tipo ahí ve una imagen y la estrella en una mano, el candelero, ¿no? Decís un lío. Bueno, es un estilo de escritura, ¿sí? Pero nos lo va explicando. Entonces acá vemos cómo en esta visión él ve al Señor Jesucristo glorificado, ahora vamos a ver más de eso, y ve que las iglesias están ¿dónde? Él está en medio de esas iglesias. Y que en su mano, ¿quiénes están? Las personas, los líderes, los responsables de esa congregación. Mensaje interesante, ¿no es cierto? Sí, pero estamos analizando el estilo literario, ¿sí? La autoría es de Dios, pero es un estilo literario distinto al histórico biográfico de Lucas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, para que nos vayamos familiarizando con este tipo de frases, de imágenes, y vos la lees y decís, pucha, no, esto es muy difícil, mejor no hago la hora silenciosa, voy a esperar que pase. ¿Entendés? No, le vamos entrando despacito y algo vamos aprendiendo, ¿sí? Muy bien. Ahora nos vamos a detener unos minutos en observar al personaje central de estos capítulos. ¿Quién es el personaje central? Jesucristo, ¿sí?
se lo describe ahí en el capítulo 1, y después en el capítulo 2 y 3 es Él el que habla, le escribe a esas 7 iglesias, y a su vez cada vez que les habla vuelve a mencionar algo acerca de sus atributos. Entonces se habla todo el tiempo de Él. Entonces vamos a mencionar algunas cosas interesantes. Hay mucho para decir porque, volvemos a repetir, cada símbolo tiene todo ahí una idea. No vamos a hacerlo con cada cosita. Algo que a mí me llama mucho la atención, y ya lo mencioné muchas veces, es el liderazgo del Señor, la autoridad y el liderazgo del Señor en este pasaje. ¿Cómo es la postura, la posición, la actitud y la relación que Jesús, como el líder y la autoridad máxima, tiene con los mensajeros, con las iglesias? ¿Dónde se ubica Él? Por ejemplo, ¿qué versículo? Porque ustedes dijeron en el medio porque vieron mi dibujito. Mírenlo ahí en el pasaje, no me hagan trampa. Sí, ese viene 3 diapositivas después. ¿En qué pasaje vos observás que Él está en el medio? ¿Qué versículo es, Antonio? Muy bien, el 12 vi los 7 candeleros de oro, que eran, ¿qué cosa los 7 candeleros? Las 7 iglesias, el simbolismo, claro, cada congregación tiene que iluminar, tiene que dar luz, ¿sí? Muy bien, entonces en el 13, en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, y ahí se lo describe. Y, muy bien, entonces, esta es una figura muy importante, y en otras ocasiones lo hemos mencionado también, cómo la autoridad y el liderazgo de Cristo se desarrolla estando en medio de sus subordinados, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué reflexión así tipo devocional podemos sacar? Te pregunto, en esa imagen, ¿cuántos intermediarios tenés que atravesar para llegar a hablar con el jefe? Con el jefe. Ahí. Ninguno. Imagínate un sistema piramidal como tiene cualquier organización de autoridad acá, ¿sí? ¿Con cuántos intermediarios tenés que hablar para llegar a hablar con el gobernador? ¿Sí? ¿Y con el presidente? ¿Te das cuenta? Y no son nadie, ¿no? Son 2 personas que manejan, administran por 4 años una ciudad o un país. Entonces, nuestra accesibilidad y nuestra vinculación con la autoridad máxima de todo el universo no tiene obstáculos, no tiene mediadores, no tiene intermediarios. Es Dios mismo en Cristo Jesús permitiéndonos acceder a Él, ¿sí? Eso nos tiene que dar gran ánimo, gran confianza y también un gran sentido de la responsabilidad, porque Él también está al toque de nosotros, ¿no? Para vernos, para marcarnos cosas, ¿sí? Pero esta figura es hermosa, se le pide a los pastores de las iglesias que tengan esta misma dinámica de relación, que estén en medio de las ovejas, porque bueno, es el diseño bíblico, ¿sí? Muy bien, que nos sirva de ánimo y de temor reverente, saber que Él está ahí, al toque nuestro, ¿sí? Es nuestro supervisor inmediato y no hay otro. Muy bien, ahora sí, a pedido del doctor acá, pasamos al alfa y la omega, ¿sí? ¿Qué es alfa y qué es omega? Primera y última letra de alfabeto griego. ¿Cómo lo diríamos en castellano? Yo soy la A y la Z, ¿sí?
ahora tenemos que ver qué quiso decir con esto, acá pedido allá de la doctora, ¿no? ¿Qué quiso decir? ¿Por qué? Ya lo hemos mencionado también en otras ocasiones. Vos podés decir, bueno, el primero y el último. ¿Y lo del medio? ¿A quién le pertenece? ¿Quién controla? ¿Quién domina? ¿Quién gobierna? ¿Sí? Él también. Entonces, por ahí en castellano, no sé si no lo captamos así, pero sería: yo soy el alfa y todo lo que viene después hasta el final. Como decimos, de pe a pa, decimos nosotros, ¿sí? Entonces su autoridad, su gobierno, su poder, su dominio es de un todo. Por eso va desde lo primero en un abecedario hasta el final. Es decir, yo soy el A y el abecedario. ¿Sí? Muy bien. Ahora viene por ahí la parte un poco más interesante, pero más laboriosa, y es ver un paralelismo que se da aquí. Un paralelismo entre dos pasajes de estilo apocalíptico, del mismo tipo de escritura, dos visiones. Una es la visión que vio Juan y otra es la visión que vio Daniel. ¿Sí? Vamos a leer la de Juan rapidito y después nos vamos a Daniel. ¿Ok? Por ejemplo, 1:12, y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, que eran las 7 iglesias. Y si 7 es el todo, ¿qué podríamos decir? Todas las iglesias, como que Él está en medio de todas las iglesias. ¿Se entiende? Y en medio de los 7 candeleros, uno, escuchen, semejante al Hijo del Hombre, vestido con su ropa que llegaba hasta los pies, ceñido los pechos con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al latón fino. ¿Cómo dice alguna versión de ustedes? Bronce bruñido, dice. Ardientes como en un horno, y su voz como ruidos de muchas aguas. ¿Sí? Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es una imagen poderosa, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a ir a Daniel, capítulo 7. ¿Lo tienen? Daniel capítulo 7, versículo bueno, también él acá tiene una visión. Vamos a arrancar el versículo 9. ¿Ok? Versículo 13, por favor. Muy bien. Entonces, en el versículo 9 se nos describe a alguien que se lo llama el anciano de días. Es una visión de alguien mayor. ¿Sí? En el versículo 13, ¿cuántas personas hay? A la gran flauta, 3, ahí me perdí.
Miraba yo la visión de la noche, aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre, como un hijo de hombre, y llegó hasta el anciano de días, e hiciéronle llegar delante de él. Ahí ella Sonia dice como que había personas. Está bien. Bueno, dos figuras ahí celestiales, ¿no? Dos visiones de dos sujetos. ¿A quién se parece la descripción que se hace de Jesús en Apocalipsis? Vamos a leer de vuelta el 7:9 y después vamos a volver a ir a Apocalipsis 1, ¿sí? 7:9, observen. El anciano de día se sentó, un vestido era blanco como la nieve, sus cabellos como lana limpia, su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente, ¿sí? Es un ser que tiene estas características. Vamos a dejarlo ahí, así para poder conectar. Apocalipsis 1, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. ¿Cómo lo ve en esta visión Juan a Jesucristo? ¿Cómo es su atuendo? Es igual, ¿sí? O sea, es similar. Viene con las nubes, Daniel 7:9 dice con las nubes del cielo, todos se inclinan ante él. Acá ve en Daniel que todos los pueblos le sirvieron. Tiene una ropa hasta los pies, dice Apocalipsis. Daniel dice un vestido blanco, un cinto de oro, eso no se menciona en Daniel. Después dice Apocalipsis que tiene cabeza y cabellos blancos, y Daniel dice que el cabello es como lana limpia. Apocalipsis, ojos como llama de fuego. Daniel, un trono de llama de fuego. Pies de cobre o bronce, que es como si fuera un fuego, ¿no? Así ese color. Y Daniel dice que el trono tenía ruedas de fuego. Bastante similar, ¿sí? Lo que nosotros vemos acá es que el anciano de días, que sería simbólicamente Dios, ¿sí? En Apocalipsis, al que nosotros conocemos como el Hijo del Hombre, se transforma en él, ¿quién? En el anciano de días. No porque sean dos distintos, sino que es el mismo, solo que en una visión del Antiguo Testamento del anciano de días, y en el Nuevo Testamento de Jesucristo, a quien se nos dio a conocer, caminó entre nosotros, pero en la visión glorificada Juan lo ve como el anciano de días. No son dos sujetos, es el mismo, describiendo esa metamorfosis, ese cambio, ¿sí? No es una contradicción. Después lo vamos a ver esta semana seguramente, que a Jesús se lo describe como el, ¿qué animal? El cordero. ¿Y cómo se lo describe también? Como el león. ¿Es cordero o es león? Es el mismo, solamente que en dos momentos del mensaje que quiere comunicar o que comunicó, en un momento la metáfora del cordero porque era el que dio su vida, y en otro momento él es el león porque reina y gobierna y tiene más fuerza que todos. ¿Entienden? Figuras del lenguaje para que vean. Entonces el anciano de días, que es Dios en Daniel, es el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, que es Dios en Apocalipsis. No son dos, es uno. ¿Sí? ¿Está? Bueno, sé que es un poco engorroso, pero había que decirlo. Avanzamos un poquito más y terminamos. Una aclaración importante, porque es un término que por ahí se presta a confusión y la traducción no ha sido la más feliz. Observen ahí el versículo 1:18. Está hablando, está describiéndose a sí mismo, el Hijo del Hombre, se describe a sí mismo. En el 17 dice, no temas, yo soy el primero y el último, que es lo mismo que decir alfa y omega. Y el 18 dice, el que vivo y estuve muerto, dice así tu versión, y he aquí vivo por los siglos de los siglos,
Amén. Es verdad. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? Vivo y estuve muerto porque murió en la cruz, pero vivo por los siglos de los siglos, es decir, para siempre. Y después te dice, y tengo las llaves del... ¿Qué dice tu Biblia? Del Hades dice. Del Hades y de la muerte. ¿Alguien te dice, está traducido de otra manera, alguna otra Biblia? La muerte y de la tumba. 1:18. De la muerte y del abismo. ¿Ok? Bueno. ¿Ninguna versión de ustedes dice del infierno y de la muerte? Esa dice del infierno y de la muerte, la de 1909. ¿Y la 60? De la muerte y el Hades. Muy bien. Bueno, algunas versiones viejas dicen del infierno y de la muerte. Entonces quiero aclarar eso. La palabra infierno técnicamente es inexacta, no corresponde, ¿sí? El infierno haría referencia al lugar de condenación final, ¿sí? No es un lugar que esté vigente ahora, que esté activo, que reciba gente, no es el lugar donde el diablo es el jefe, y nadie va al infierno hoy. ¿Por qué? Porque debe ser previamente juzgado, ¿sí? Y esa instancia todavía no sucedió. Claro, tenemos... Bueno, ahí tenemos que explicar qué es el Hades. Hades también es una palabra griega, Hades, que tiene su uso en su mitología. Los griegos tenían su inframundo, es decir, toda una fantasía muy parecido a cómo el catolicismo apostólico romano organiza el inframundo, ¿sí? Donde tenés un lugar de intermedio, el purgatorio, ¿sí? Tenés el cielo y después tenés la condenación eterna. Entonces, eso viene al catolicismo romano de la mitología griega, quienes ellos también tenían el Hades, que era como un lugar intermedio, y después tenías el Thanatos, que sería como el infierno, y si no, los campos elíseos, ¿está? Que sería el paraíso. Entonces, ¿por qué aparece acá la palabra Hades si acabo de decir que es una palabra que viene de la mitología y que se usa en mitología griega como un lugar intermedio? Porque es la única palabra que había para describir lo que se quería decir. Es como que te falta una palabra que no está inventada, entonces tenés que poner la que más se asemeja, ¿sí? ¿Qué es el concepto que se quería transmitir con la palabra Hades? Lo que en algunas Biblias está y dice el Seol, la tumba, el lugar de los muertos, ¿qué más? El abismo, es decir, el pozo donde te entierran, ¿sí? ¿Y qué hay en el Seol? ¿Qué hay en ese lugar donde te entierran? ¿Qué hay? Muerte, un muerto, ¿sí? Entonces, fíjate, y tengo las llaves del Seol, es decir, el lugar donde está el muerto, la tumba, y de la muerte, o sea, de la muerte. Es un paralelismo para decir lo mismo, ¿sí? Jesús acá está diciendo, yo vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte. Tengo las llaves de la muerte, ¿sí? Entonces acá no se describe que Jesús le haya dado a San Pedro o a no sé quién una llave para meter carcelado en el inframundo a no sé quién. Eso es fantasía griega que contaminó sobre todo el catolicismo a través de
la Divina Comedia, el Dante Alighieri y demás, que es donde todos nosotros aprendimos que era el infierno, porque aparecen las películas, ¿entendés? Es de la cultura popular. ¿Eh? ¿Eh? Siempre que la Biblia habla del Seol, es ahí, es el pozo donde te colocan, ¿sí? Es la residencia de un cuerpo muerto. Es decir, hablar de Seol es hablar de la muerte y nada más. No tiene toda esa connotación mística que a veces nos perturba, ¿viste? Porque terminamos comprando cosas que no vienen de la Biblia. Entonces acá Jesús está diciendo que Él vive y tiene la llave de la muerte. ¿Para qué tiene la llave de la muerte? Para dar vida. Es decir, es como un lugar donde nadie más puede entrar. Pero Él tiene la llave para entrar ahí y para sacar de la muerte a todos aquellos que han confiado en Él, ¿sí? Por eso la muerte ya no es un problema para nosotros, porque Él tiene la llave de ese lugar, la llave del Seol, la llave del cementerio, la llave de la tumba donde algún día vamos a estar si Él no viene antes. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, se fue la hora, ¿no? Referí y estamos en la mitad. Bueno, quedará acá. Creo que ha sido bueno. Quedan algunas cosas más, pero no quiero cansar. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Qué te llevas? Algo que te lleves de lo que escuchaste que te pueda servir para afirmarte en la fe, para que te sea de ánimo, para algo que aprendiste, algo que sea significativo para vos. No, no tanto, unos 600 más o menos, sí. Ujú. Muy bien, qué bueno. ¿Alguien más? Amén. El principio y el fin, nada antes de Él, nada después de Él. Amén. Él es eso. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el reshit, ese grano, ese primer grano que salía de la cebada y que condicionaba cómo iba a ser toda la cosecha? ¿No? Él es eso, Él es el reshit. En función de Él, toda la creación fue hecha. ¿Sí? Muy bien, ¿algo más? Acordate, revelación, es Dios quien nos da a conocer y Él ha prometido eso. No tenemos por qué salir a buscar el autodescubrimiento. Mejor es entregarnos a que Él nos descubra su voluntad y su plan para nuestra vida. Acord- Amén. Él está en medio de nosotros, ¿sí? En cada uno de nosotros. Tenemos acceso directo. ¿Mm? Y Él está en medio de sus iglesias locales, de todas las iglesias, de las 7 iglesias, es decir, de todas. Él tiene en su mano derecha las 7 estrellas, es decir, a todos los mensajeros que Él quiera darle la función y enviarlos, ¿sí? Que también somos nosotros. Claro, claro, exacto, exacto. Eso es lo que tenía que explicar después, pero se me fue la hora. Sí,
en sus manos. Amén. Amén. Oramos. Señor, gracias por esto que hemos podido pensar, reflexionar, indagar, la complejidad de algunos temas nos lleva a querer conocerte más, pero aún en la sencillez de nuestro conocimiento limitado podemos admirarte en tu grandeza y ver que eres ese único Dios vivo y verdadero que a través de ese lenguaje tan particular se lo describe con esa cabellera blanca de la sabiduría, esos ojos como llamas de fuego, esa boca como espada de dos filos, y que todo el mundo, Señor, se rinde ante tus pies y te da la gloria y la honra. Nosotros queremos hacerlo de manera voluntaria. Sabemos que el día del Señor será un tiempo difícil, especialmente para aquellos que no te han conocido o reconocido. Nosotros anhelamos recibirte en tu segunda venida, y aún en medio de la adversidad o de la prueba que podamos tener antes o durante ese tiempo o después o cuando sea, nuestra confianza está puesta en que tú, Señor, has muerto para cargar nuestros pecados, pero vives por los siglos de los siglos, que la llave de la muerte está en tu mano, que has abierto el calabozo de la muerte en el cual nosotros estábamos y que nosotros podemos vivir porque tú nos das vida. Ahora también nos queda la tarea, la responsabilidad, la misión encomendada de llevar este mensaje a aquellos que todavía siguen en las profundas prisiones de la maldad y de la muerte, y darles a conocer que tú eres el libertador. Que podamos hacerlo esta semana con nuestros labios, con nuestra actitud, que podamos mostrar vidas vigorosas, vivaces, que replican o reflejan al Dios que tenemos. Señor, gracias porque estás en medio nuestro, porque tenemos el acceso pleno y directo a la autoridad máxima que gobierna los cielos y la tierra. Gracias, Señor, porque en Cristo lo has hecho posible. Ayúdanos esta semana a caminar en fidelidad, con la convicción de lo que hemos leído, con la seguridad de lo que hemos visto, y, Señor, con el ánimo firme y férreo puesto en ti. Oramos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, buena semana.